Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Como les dijimos antes en la presentación del programa, hoy nos acompañan y tenemos el gusto de que estén acá en el estudio Eduardo Polcan y Patricio Calonge, docentes de Economía General en la FAUBA. Y con ellos vamos a hablar del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que entró en vigencia el 1 de mayo de este año. Así que, hola Eduardo, hola Patricio, hola, gracias por estar en Sobre la Tierra. Un gusto. Y gracias verdaderamente además por el hecho de estar acá en el estudio, a esta hora, con este frío. Así que no, gracias, en medio del mundial. Por suerte tenemos el televisor acá y si los oyentes notan algún bache es que estamos viendo algún gol. Bueno, ¿están bien? Genial. Bárbaro. Entonces, para arrancar en el tema, ya nos metemos de lleno, queremos preguntarles, ¿qué es la integración regional? ¿Y por qué es relevante? Son dos preguntas en realidad. ¿Qué es la integración regional y por qué es relevante para la economía de un país? Bueno, yo iría un poco antes, digamos, acá tenemos como dos visiones, ¿no? Digamos, dos conceptos o dos orientaciones, una que es más pro comercio, ¿no? Que establece o trata de identificar una serie de ventajas que tiene el comercio internacional, y otro, una posición que es un poco más crítica, de decir, bueno, tenemos que proteger a nuestro sector local, a nuestras industrias nacionales, y toma una posición más proteccionista. Ahora, digamos, de lo que estamos hablando es en cuanto a la primera posición, ¿no? Y respecto a eso, hubo, digamos, tradicionalmente, más allá del comercio bilateral que se establece entre los países, hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, avances a nivel multilateral de todos los países, o los principales países del mundo. Después se fueron sumando el resto de los países que intervienen en el comercio internacional, pero se instaló como una instancia multilateral de comercio, donde lo que se buscó es acordar reglas entre los socios. ¿Para qué? Para que se pueda fomentar el comercio. En la medida que todos se abren al comercio simultáneamente, se puede lograr una mejora a nivel de todos los participantes. Entonces, estos fueron unos avances que se dieron hasta la ronda de Uruguay del GATT en 1994, 1995, termina esa ronda. Se firman algunos acuerdos importantes para la agricultura especialmente, pero de ahí en adelante se arranca con la ronda del desarrollo, la ronda de Doha, que presenta la dificultad de que una vez que se acordaron las cuestiones más básicas, después es más difícil entrar a acordar en cuestiones más sensibles que quedaron relegadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde surge esta búsqueda de alternativas de integración a través de estos bloques regionales. Entonces, de lo que se trata la integración básicamente es decir, bueno, ¿cómo nos abrimos al comercio? Y eso, como se entiende en términos prácticos, es una reducción de los aranceles, hoy, que son los impuestos a los bienes importados que cobran los países, y en la medida que se reduzcan esos aranceles, tiene más facilidad de acceso los bienes importados al mercado local. Entonces, bueno, en ese camino lo que se busca es, bueno, asociar algunos países que a través de algún esquema de integración, en definitiva lo que buscan es reducir los aranceles recíprocos que cobran a los bienes que comercializan entre ellos, y de esa forma amplían el mercado que se les abre a la producción nacional y se facilita el comercio, y eso, bueno, se entiende que en el fondo es un progreso para los países que participan. Claro. Eso sería lo que pasa en el Mercosur, por ejemplo, como un bloque regional. Claro, el Mercosur es eso, es un bloque regional de países vecinos con tradición comercial entre ellos, que buscamos, digamos, a través del nombre, el objetivo era un mercado común, lo cual es un esquema de integración muy ambicioso, que no es lo común, que es lo que sucede en el mundo. Lo más común que se establece a nivel regional, de bloques regionales, son los tratados de libre comercio.
El mercado común es algo casi excepcional a nivel mundial. Pero bueno, como que nos fijamos una vara muy alta, demasiado alta, que en la práctica no logramos llegar a cumplir esos objetivos. Esto te quería preguntar, ¿desde cuándo está el Mercosur y qué países se involucra? Porque entiendo que no todos los países de América del Sur forman parte, ¿no? Sí, bueno, los 4 países originarios: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bueno, fuimos después como Mercosur, como Argentina dentro del Mercosur, fuimos estableciendo acuerdos comerciales de libre comercio con otros países de Sudamérica. Digamos, hoy en día Sudamérica es una zona de libre comercio prácticamente, salvo Guyana, Surinam, ¿no? Que son países que están asociados, pero bueno, terminamos de insertarlos como dentro de un acuerdo, pero bueno, todo el resto de los países de Sudamérica somos una zona de libre comercio. ¿Qué pasa? Venezuela pertenecía a la comunidad andina. En determinado momento decide salir de ese bloque regional, ¿no? De países andinos. Decide Venezuela ingresar al Mercosur. Bueno, tuvo, digamos, después de 15 años de existencia del Mercosur, cada vez es más difícil integrar nuevos socios. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse a la altura de todo el trabajo que venimos haciendo los 4 países desde el comienzo, y cumplir con todos esos requisitos es complejo, lleva tiempo. Bueno, Venezuela entró en ese proceso, pero en determinado momento, digamos, en el fondo también una cuestión de falta de afinidad política, se le plantea a Venezuela que no cumplía con un acuerdo que estaba dentro de los acuerdos del Mercosur, que establece esto de respetar el sistema democrático. Entonces se hace ese planteo y se lo excluye del Mercosur. O sea, esencialmente siguen estando Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Paraguay y Brasil. Bien. Y está integrándose Bolivia como socio pleno. Bien. Pero también, como les decía, es un proceso lento. Claro. En la práctica, Brasil no es que participa en todas las reuniones de técnicas o de foros dentro del Mercosur, sino que se va a integrar, está en proceso de integración. Claro. Y para Argentina, si querés, o para el ejemplo que vos quieras, ¿en qué nos beneficia a nosotros, comerciar dentro del Mercosur en contraste a hacerlo directamente con Brasil o directamente con Paraguay, como bilateralmente? Si querés con un ejemplo concreto, bueno, no sé. ¿Qué pasa? Digamos, si salimos a negociar fuera del Mercosur como bloque, no es lo mismo ir a Argentina solo con el poder de negociación que tiene que ir en bloque con Brasil, por ejemplo, que es un jugador importante. Con lo cual, tanto la cuestión comercial como la cuestión de inversiones, de generación de inversiones, se considera que el tener un mercado abierto, así más, que resulta más atractivo para terceros países, venir a intercambiar, venir a tener un vínculo comercial o a invertir en un bloque regional. ¿Desde la creación el Mercosur funcionó todo el tiempo? Bueno, sí. Tiene una dinámica propia. Sí. Lógicamente hay momentos en que toma un poco más de velocidad. Digamos que los 90, esto comenzó en el 91, los años dorados, si queremos decirlo de alguna manera, del Mercosur fueron del 91 al 98, con un crecimiento importante del comercio. También, bueno, cabe aclarar que como tenemos un perfil productivo en materia agropecuaria, o sea, somos todos productores agropecuarios importantes, entonces tampoco es que el Mercosur iba a ser de gran impacto en el comercio intrabloque, pero sí lograr crecer en el comercio fuera de la región, ¿no? Con terceros mercados. Claro. Entonces, tuvimos ese principio de década
bastante exitoso desde el punto de vista del comercio. En el 98, ¿qué pasa? Brasil, bueno, veníamos con unas crisis, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan de la crisis de tequila, Tequila, saque. Que bueno, venían crisis, ¿no? Crisis financieras en varios lugares del mundo. En el 98 Brasil devalúa, una devaluación fuerte. Y bueno, eso hace un ruido en el comercio, porque en la medida que el tipo de cambio es muy desigual entre los países, eso genera una diferencia de competitividad que generalmente impacta en el comercio, ¿no? Claro. Y bueno, ahí digamos que entró en una etapa medio turbulenta, ¿no? El Mercosur. Después en el 2001 empezó la crisis en Argentina, crisis económica, crisis política que repercutió en cuestiones económicas, que tuvo un efecto contagio también en los países, porque Uruguay como mercado de menor tamaño, como que le impacta todo lo que sucede en términos de estabilidad económica en los países. Argentina, Brasil, los países más grandes. Bueno, ahí hubo una época bastante también crítica, y después ya empezando los 2000, digamos que hubo unos años de bastante sintonía, ¿no? Sintonía política, y eso alimentó bastante al Mercosur en la dinámica de trabajo. Si bien, bueno, en términos del resto del comercio mundial, no fue una época que se abrieran tantos mercados, pero bueno, en términos del Mercosur creo que tuvo una dinámica bastante aceitada. Uh-huh. Y bueno, y hoy, bueno, venimos de también una época donde el Mercosur está bastante vapuleado. Por eso me parece que la cuestión esta de la firma, o la entrada en vigor, mejor dicho, del Tratado Mercosur con la Unión Europea es un símbolo que puede ayudar a refrescar un poco el Mercosur y dinamizar un poco, porque tuvo un impacto importante a nivel de todos los países. Todos los países lo tomaron como que fue un momento muy trascendental. ¿Querés contar, Eduardo, en qué consiste el acuerdo? Bueno, sí, este es un acuerdo entre dos bloques, ¿no? Donde se estableció una zona de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Quiere decir que se reducen los aranceles a cero de todos los bienes que se comercializan, los productos europeos en el Mercosur y viceversa. Con excepciones. Uh-huh. Con excepciones. En primer lugar, la Unión Europea es tradicionalmente un país muy proteccionista en cuestión de agroalimentos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que fue toda una negociación trabajosa. Proteccionista porque produce sus propios alimentos, ¿no? Protege la producción local. Bueno, proteccionista porque considera estratégica la producción local de alimentos. Uh-huh. O sea, esto ya es histórico. Los países de Europa sufrieron 2 guerras mundiales que dieron como resultado también hambrunas en algunos de los países. Entonces, a partir de eso, con la experiencia que tuvieron, dijeron, bueno, no podemos depender de los alimentos importados. Claro. Y es donde trataron de autoabastecerse. Son los productores importantes de alimentos. Pero bueno, a partir de esa mentalidad o eso, digamos, esos regímenes que pusieron en funcionamiento para proteger sus sistemas productivos, bueno, lleva a que hoy por hoy también estén habituados a usar una serie de mecanismos de protección para mantener sus sistemas productivos. Y ahí es donde, bueno, es difícil, por eso fue tan trabajoso avanzar con un acuerdo con el Mercosur, donde los países del Mercosur son ofensivos en términos de agroalimentos, es decir, que donde tenemos más para ganar. Claro. Entonces buscamos reducir la barrera. Pero bueno,
un acuerdo importante porque son 2 bloques, un acuerdo complejo para negociar. Piensen que esto consistía en intercambio de ofertas, de reducciones arancelarias para cada producto, y esas ofertas se construían a nivel bloque, o sea, tenían que acordar todos los países del Mercosur Claro. qué oferta le iban a hacer a la Unión Europea, lo cual llevaba a una negociación entre los países del Mercosur, pero después, o antes, cada uno de los países tenía que tener una negociación interna con el sector industrial, donde ahí somos por ahí más defensivos, y el sector agropecuario, que somos más ofensivos. Es una negociación interna. Pensá que tenemos que negociar con todas las cámaras, es decir, bueno, ¿qué entregamos? ¿Qué no entregamos? Siempre hay alguno que quiere proteger su sector, tiene miedo a la invasión de productos europeos. Y así, bueno, imagínense el laburo que fue llevar adelante esta negociación. Más las idas y venidas en términos políticos, por ahí algunos gestiones que trataban de acelerar, otras que bajar un cambio, y así, ¿no? En cada uno de los países, y bueno, y la Unión Europea por su parte también, 27 países, de los cuales hay países que tienen una base agrícola importante y estaban más preocupados por la amenaza de los productos del Mercosur. Claro. ¿Y de qué orden de magnitud, de cantidad de productos estamos hablando? Ok. Bueno, a ver, la apertura fue para la totalidad del universo de productos, ¿no? Salvo, como les decía, unos productos que se dejaron fuera del libre comercio, que son productos que se impusieron como cuotas, ¿no? Cuotas, que cuotas no es exclusivamente un volumen para comercializar, sino que es un contingente arancelario. ¿Qué quiere decir? Que lo que es un volumen que se puede llegar a exportar a un arancel más bajo o libre de arancel. Una vez que se complete ese volumen, ahí ya no corre más la preferencia y se le aplica el arancel que se le cobra a todo el mundo, que en general es alto. Claro. Entonces, por eso es que el negocio interesante es poder acceder a esa cuota. Claro. Y cuotas tenemos, por ejemplo, nos dieron una cuota de carne bovina, fresca y congelada, quesos, huevos, etanol, ajo, miel, y además de la cuota, por ejemplo, la cuota de carne bovina es como de casi 100.000 toneladas, y aparte lo que otorgó la Unión Europea en el caso de las carnes es una reducción del arancel de la carne que vendemos en la Unión Europea, cuota Hilton, sí, la famosa cuota Hilton, sí, pues una cuota de alto valor, pero que pagaba un arancel del 20% hasta ahora. Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el arancel de la cuota Hilton se reduce a 0. Entonces, bueno, ahí ya ganamos una ventaja extra por una cuota que ya existía de antes. Claro. Bueno, esta que nombré, así como algunas más pero importantes. En este caso, sí. Perdón, en este caso, ¿cómo se compone la cuota? Porque, por ejemplo, cuando Argentina no llega a su cuota, esa cuota la cubre Uruguay o... Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. No está resuelto. Básicamente es eso. Todavía se está discutiendo dentro del Mercosur. Después lo vemos. Y eso, yo personalmente, es una demostración de la falta de gimnasia dentro del Mercosur, donde si tuvimos 25 años negociando con la Unión Europea y 20 gestiones. No lo podíamos haber resuelto antes esto de las cuotas. Ahora nos estamos peleando entre nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Paraguay está sugiriendo que las cuotas sean 25% de cada uno. ¿Ok? Bueno, el resto de los otros tres países dicen, bueno, vamos a analizar propuestas
Porque el otro concepto es, bueno, el de tradición, el past performance. Ujú. Quiere decir que por la experiencia pasada, cuánto exportaste, en función Claro. de cuánto exportaste, Claro. te corresponde más cuota o menos cuota. En ese caso, Brasil y Argentina estarían Claro, muy por encima de claro. Paraguay, que Claro. hoy en día tiene un montón de ganado. Claro. Y entonces, justamente, entonces, ¿qué pasa? Ya están, empiezan a correr las cuotas y sin embargo todavía no nos pusimos de acuerdo cómo repartirlas. Entonces, medio que es como una carrera a ver quién puede aprovechar la cuota Claro. cuanto antes, ¿viste? Que me parece que es como un procedimiento que el Mercosur ya lo tendría que haber tenido resuelto de antes, ¿viste? Y que también este tipo de comportamientos, bueno, va en contra del espíritu que tiene que tener el Mercosur de, bueno, acceder a mercados y tratar de que un beneficio para todos. Pero bueno, todo es negociación, ¿viste? La negociación son negociación entre socios, negociación con terceros mercados y negociación dentro de los países también. Claro. Como toda una dinámica que no para, ¿viste? Claro, lo que pasa es que ahora está el acuerdo. Entonces, Ahora ya está, ahora claro. hay apuro. Claro, sí. Pero bueno, la semana que viene hay una reunión, bueno, la cumbre de Mercosur. Ah. Y ahí... ¿Dónde va a ser? Esta vez toca en Paraguay, si mal no recuerdo, en Paraguay. Y bueno, ahí habrá novedades. Bien, ¿es así que la relación comercial con Europa venía como en declive y esto de alguna manera intenta resolverlo? ¿Veníamos comerciando poco con la Unión? Mirá, yo creo que fue una caída relativa. ¿Por qué relativa? Porque como que crecieron más otros mercados. Ajá. Hay un grupo de mercados que se desarrollaron mucho en las últimas 2 décadas, que de productos agroalimentarios, que tienen que ver con el sudeste asiático, con Asia Sur, países de Medio Oriente, ¿no? Países de los cuales antes no teníamos tanta relación comercial, pero que fueron creciendo ellos en su economía, en su producto bruto, en su demanda de alimentos, y ahí es donde se generaron nuevos mercados y donde pusimos bastante energía o finalmente donde se logró crecer más comercialmente. Entonces, en términos relativos, la Unión Europea, que era uno de nuestros principales socios comerciales, perdió un poco de presencia relativa. Igualmente sigue siendo un mercado importante, muy importante. Son 27 países, entonces, ¿no? Ahí está también el análisis. Bueno, lo organizamos por país, lo organizamos por bloque. Si lo organizamos por bloque, es como nuestro segundo socio, después de China. Pero, Ahí está. viste, es un conglomerado de países que tienen mucha producción, mucho comercio interno. Claro. Son tanto importadores como exportadores de productos alimenticios. Así que, y bueno, y esto de la relación más distante, creo que porque tuvimos también el Mercosur, como que tratamos de integrarnos dentro de América también. En fin, sigue siendo un socio importante. Ajá. Sigue siendo. Y a grandes rasgos, ¿crees que el acuerdo, si querés, puede estar dividido por sectores? No sé, pero a grandes rasgos, ¿crees que puede incrementar el comercio con la Unión realmente? Bueno, en los papeles pareciera que sí. Digamos, esa baja de aranceles que hablábamos es importante y es alentador desde el punto de vista de cuánto se puede abrir de comercio. En los papeles. ¿Por qué digo en los papeles? ¿Por qué? Porque, como decíamos, la Unión Europea es muy proteccionista. Y entonces, así como aparecen, digamos, oportunidades comerciales, también al mismo tiempo nos encontramos con que todos los días hay problema con la genética de la soja que queremos vender, con los residuos de agroquímicos del girasol,
con el envase de la miel. Todos los días hay algún problema y esto te da la pauta de que, bueno, viste, no es todo, no va a ser todo un camino fácil de andar. Pero bueno, sin embargo, parece bastante alentador, digamos, lo que se puede esperar. En general, bueno, hay hay un optimismo en general de los sectores productivos de poder acceder a esos mercados. En nuestro caso, da la Sí. sensación de que uno de los sectores más beneficiados sería la agroindustria. Sí, ¿Puede ser? sí. Sí, porque ahí es donde somos más competitivos. Ujú. Somos más, digamos, podemos abastecer de materia prima que ellos también precisan. Que estamos creciendo bastante en la producción. Y sí, claramente uno de los sectores más beneficiados sería ese. Sí. Es de esperar que eso ocurra. También la posibilidad de exportar con mayor valor agregado, ¿viste? Claro, que algo diferenciado. Es un bloque con una población de alto nivel de ingreso, donde podemos acceder con productos de mayor valor, Ujú. procesados. También es una realidad que ellos también tratan de, así como nosotros tenemos un escalonamiento de aranceles para darle mayor valor agregado a nuestro producto de exportación, ellos tienen un escalonamiento de aranceles de importación para justamente poder abastecerse de materia prima más barata y poder procesar ellos mismos. Pero bueno, el panorama es bastante alentador. Está bien que la Unión Europea también... ¿Qué pasa? Venimos de un año muy convulsionado a nivel internacional, ¿no? A nivel geopolítico, Sí, claro, ¿no? Sí. Ellos tienen una guerra cercana, ellos tienen un problema energético por la dependencia de Rusia, ellos tienen también una cuestión de obsolescencia tecnológica por la competencia de Estados Unidos-China. Ellos también están tratando de insertarse de la mejor forma a nivel internacional. Acaban de firmar un acuerdo con la India, ¿no? Donde dicen la madre de todos los acuerdos, o sea que para ellos también la India, que es el país de mayor población mundial, es un mercado también muy, muy interesante. No se quedan quietos, por eso, no se quedan quietos. ¿Qué quiero decir? Que tenemos una oportunidad por delante, pero también va a requerir un trabajo, ¿no? Que para poder acceder, un trabajo permanente para ir sorteando las barreras que se nos pueden ir presentando y hacer un trabajo interno para poder cumplir con todas las exigencias que nos impone la Unión Europea. También está el tema de la deforestación, de las exigencias de los sistemas libres de deforestación. O sea, cuestiones ambientales, cuestiones de inocuidad de los alimentos. Sí. En fin, una agenda bastante importante junto con la comercial. Claro. Antes de pasar a eso, sabemos, Patricio, no sé si querés intervenir, o Eduardo, no, porque quería preguntarles que el porcentaje de la cantidad, si tienen una idea, de productos del sector que les preguntaba Pablo, que nosotros exportamos para allá. Y si conocían qué tanto de eso tiene valor agregado, ¿no? Porque hay una idea de que nosotros estamos exportando grano y vamos a importar autos, y me parece que no es tan así. No. Mirá, ya te digo, hay 4 productos que llevan el 75% del comercio con la Unión Europea. Harina de peles de soja, ¿no? Que digamos, es una materia prima que ellos necesitan para su producción, o sea, para transformar esa proteína en proteína animal. Maní es uno de los principales productos que exportamos también. Uh-huh. Carnes, que es lo que hablábamos, ¿no? Hablando de Argentina, no de Mercosur, de Argentina. Sí, Argentina. Carne, entonces,
también carne de alto valor, con lo cual tienen, por más de que, digamos, no es un mercado en términos de volumen tan importante como China, por ejemplo, sin embargo, por los valores que tiene, es un nicho muy importante. Y lo que son productos de la pesca, camarones y langostinos. Considerando esos 4 productos, ya concentran el 75% de las exportaciones de Argentina a la Unión Europea. Uh-huh. Después tenemos otros productos, tenemos frutas, tenemos miel, tenemos ajo, tenemos así varios, digamos, una serie de productos, que un menú bastante amplio. Sí. Pero bueno, los principales son esos 4 que les comenté. Pero básicamente por el interés. Naranja, aceite de oliva también. Aceite también, sí. Uh-huh. Pero eso depende también de esta relación de la necesidad que tenga Europa. Claro. ¿Sí? Entonces, es el juego comercial. Bueno, pero quizás a partir del acuerdo se abre un panorama más amplio de productos que, por tener menos aranceles o aranceles cero, la comunidad puede requerir de nosotros. Sí, seguramente. Seguramente se abren oportunidades. Claro. Se abren oportunidades. Bueno, mientras no las gane Asia. No, pero por eso te digo, bueno, hay un trabajo después que hay que tener de inteligencia comercial, no de inteligencia artificial, comercial atrás, buscando esas oportunidades que se nos abren a partir de este acuerdo. Claro. El comercio internacional es como un gran mundial, ¿sí? Donde nadie queda afuera, ¿sí? Lo único que va cambiando la posición en la tabla. A veces puede estar arriba y a veces estar abajo. Nadie queda afuera, ¿sí? Salvo alguna situación muy particular. Pero es un gran mundial donde hay que jugar y ganar. Bueno, un poco como dice Patricio, el acuerdo es como fijar la regla de juego, ¿no? Marcar la cancha. Pero ahora hay que salir a jugar. Sí. O sea, esto claro. es la conclusión de una etapa, pero ahora arranca otra etapa y hay que salir a jugar y digamos, conseguir insertarse mejor en ese mercado. Igual de los productos que mencionaron, o sea, todos del sector primario y no tan diferenciados, pero entiendo que hay una participación de productos con valor agregado o no. Bueno, el tema de aceites. Aceite de oliva, que es muy específico, Sí. hay vinos también. Sí. En maní, no solamente el tema maní confitería, sino la pasta de maní, aceite de maní. Hay algunos elaborados. Lo que pasa es que nuestro nivel de elaboración y de agregado tampoco llega a los límites más altos, ¿no? Pero sí, hay productos agregados. Lo que pasa es que, de vuelta, con los 4 o 5 productos que te marcó Eduardo, sí, un incremento en la miel que puede ser importante para el sector, no suma o no mueve el amperímetro del total. Pero para el sector es muy importante. Claro. Sí, así que esto hay que verlo, ya te digo, hay que desagregarlo o mirarlo agregado, pero con la mente abierta, diciendo que, bueno, hay una cantidad de jugadores que, bueno, no se puede beneficiar más o menos. El peso relativo de un sector u otro puede ser poquito, pero para el sector es importante. Pero bueno, eso va a depender también de las políticas que tenga el país, o sea, a qué está apuntando y cómo está trabajando, ¿no? O sea, su inserción en el mercado internacional, etcétera. Y los derechos de exportación, que acá los tocamos un montón, ¿cómo cambian con este acuerdo? Bueno, ahí es algo novedoso también. Porque la Unión Europea, digamos, dentro de la negociación, trató de evitar, o sea, eliminar los derechos de exportación, ¿no? Bueno, básicamente Argentina. El país de Mercosur los aplica. Entonces, esto quedó con una eliminación de los derechos de exportación de los productos que se exporten en la Unión Europea, con algunas excepciones. Una excepción es la cadena de la soja. O sea, soja y su producto de la soja. Arrancamos porque también esta cuestión de reducción arancelaria en muchos casos lleva un escalonamiento, una caída progresiva hasta el séptimo año, 10º año, por ejemplo. Entonces,
Al quinto año, el máximo de derecho de exportación aplicable a la cadena de la soja es del 18%. Va a ser el 18%. Y de ahí va a empezar a decaer hasta un 14% en el 10º año. Y bueno, y hay alguna otra excepción, pero básicamente es esa, y eliminar los derechos de exportación del resto de los productos. Ahora, ¿qué pasa? Esto implica a los productos que se exportan a la Unión Europea. Pero, ¿cómo hacemos para discriminar a nivel comercial? ¿Cómo hace el Estado para cobrar un producto sí a otro producto no, en función del destino? ¿Cómo eso se traslada después para los productores? Es decir, ¿no? Lo que o sea, la lógica indicaría que si hay una reducción en los aranceles, después eso en la cadena se va transmitiendo y finalmente el productor recibe un precio más alto. Pero bueno, ¿cómo se hace para que el productor, un productor individual diga, bueno, a este le pago más? ¿Por qué? Porque su soja fue para la Unión Europea. Imposible. ¿Y cómo sabes? No sé. Imposible. Entonces, hay una cuestión ahí después en la práctica, ¿qué va a pasar con el mercado? ¿No? Entonces, bueno, esas son las reglas, pero digamos, igual es como un paso importante, porque ¿qué pasa? Es diferente que salga una resolución que diga, bueno, bajamos los aranceles al 18% a firmarlos con la Unión Europea, bueno, vamos a cobrar más del 18%, ¿no? Es algo que no se puede modificar de un día para otro. Entonces, fija como unos límites de maniobra, ¿no? Nos impone como unos límites de maniobra en las bandas. Claro, como un máximo, un tope hasta el cual podemos llegar en términos de la Unión Europea, pero también es un antecedente que muchas veces en estos acuerdos lo que se hace con un país después lo toman como referencia para otro acuerdo, y así pasa con otras cuestiones. No pasó todavía con esto, pero bueno, es novedoso. Digamos, es novedoso esto de los derechos de exportación. Bien, y planean entonces reducirlas, no sabemos qué va a pasar, pero planean reducirlas, pero a su vez aumentar el volumen de algunos productos. Y no entendía si para el país se supone que, lo que buscamos es que entre más divisas, no menos. ¿Eso es posible? Bueno, eso es hacer futurología, ¿no? Sí. Que en este país y en este momento de cómo está el contexto internacional es algo, ¿no? Sigamos hablando del mundial. Mínimamente aventurado. Claro, ya el pro del mundial es bastante difícil de acertar. Imagínate. Hay alguna, digamos, a ver, porque es una preocupación de Argentina. Quiero pensar que hay gente haciendo las cuentas atrás. Y... Claro. No, está bien, todavía no. O sea, no terminé de contestarte. Hay algunas proyecciones, pero que es difícil, digamos, hacer una proyección diciendo, bueno, toco nada más que el arancel, ¿no? Pero que entonces, en general, los estudios que uno encuentra apuntan a decir, bueno, ¿qué pasa si aumenta la innovación tecnológica, entonces aumenta la producción y eso va asociado con los aranceles y, bueno, como un paquete, ¿no? Entonces, ahí te plantea como un impacto mayor en términos productivos. Entonces, lo que uno se encuentra con esos estudios es que, bueno, hay un resultado en términos productivos que por ahí llevan a compensar la caída de los aranceles cobrados, ¿viste? Porque en la medida que si vos cobras menos pero exportás más, bueno, finalmente la recaudación también puede no verse tan afectada. Después que es un solo mercado. Y bueno, en estos estudios también dicen, bueno, esto lo tienen que extender para otros mercados porque es muy difícil de implementar. En fin, esos estudios dan como un balance positivo en términos de volumen exportado, ¿viste? Y bueno, digamos que la cuestión arancelaria también, la cuestión, digamos, de los derechos de exportación
también tiene sus objetivos, por ejemplo recaudatorios, pero también tiene un impacto a nivel productivo en términos de caída en el precio del productor. Entonces, bueno, ahí es como el resultado final debería ser como un balance entre ganadores y perdedores, que nadie pierda tanto, ¿no? Pero bueno, un poco tratando de contestar, por lo que yo vi de estos estudios, vienen por ese lado. Y en el caso, por ejemplo, de las pymes o de los pequeños productores, ¿no? Porque uno piensa en el gran productor, exportador de soja, pero son sectores más vulnerables, si se quiere. Sí. ¿Cómo se engancha eso en el marco del acuerdo? ¿Cómo se los protege de alguna manera? No hay por lo menos yo no encontré una protección explícita o digamos con algún instrumento particular que te diga, bueno, tiene un tratamiento preferencial. Lo que sí hay un capítulo de pymes donde dicen, bueno, las pymes son fundamentales para el comercio, la innovación, la generación de mano de obra. Por lo tanto, tenemos que ayudarla a que se inserten y puedan aprovechar el contexto que les da este acuerdo, ¿no? O sea, no un trato particular, diferenciado, pero sí un apoyo para que puedan aprovechar las ventajas del acuerdo. Claro. Entonces hay un capítulo de pymes, justamente, pero viene más por el lado de la capacitación, la formación, la información que reciben, ¿no? Claro. O sea, que haya mucha transparencia, que haya más información para que ellas puedan manejarse, tomar buenas decisiones, y la cooperación, ¿no? Cooperación técnica apuntada a las pymes. Me parece que viene más por ese lado. Uh-huh. Pero está resaltada la importancia de las pymes dentro del comercio. Igual hay preocupaciones en todos lados. Antes de venir veíamos con Pablo que hay tipo videos de tractorazos en Europa también, ¿no? Porque algunos temen que se inunde de productos primarios argentinos o brasileros y dicen, che, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vivimos de esto también. Claro, sí. Parte de la dificultad en el avance del acuerdo fue por la resistencia de los países europeos de base agrícola, más importancia en el sector agrícola. Sí. Y bueno, justo hoy, antes de entrar acá, veníamos leyendo que EFTA, que son el resto de los países europeos que no están dentro de la Unión Europea, uh-huh, con los cuales firmamos un acuerdo comercial, Mercosur-EFTA. Bueno, ahora, después, ¿qué pasa? Estos acuerdos después tienen que ser ratificados por cada uno de los países, ¿no? Así como nosotros lo pasamos por el Congreso para ratificarlo. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con que Suiza lo bochó al acuerdo. Dijo, no ratificamos. ¿Viste? Bueno, apuntando a esto que decís vos, que por ahí hay resistencia del lado de los europeos. Tampoco es que ellos libremente salen a negociar, a firmar por el... Claro. Claro, está firmado como unión, pero tiene que ir parlamento por parlamento. Claro, país, ¿no es cierto? Claro, también. Bueno, de alguna manera es lógico. Mira lo que está pasando con las pymes acá, con la importación de productos. Están cerrando. Sí. No, por eso arranqué diciendo, bueno, hay dos como caras de la moneda, o dos visiones de la cosa. Pro comercio, que es de lo que estamos hablando, pero después hay toda una biblioteca que te dice, bueno, ojo con nuestra industria nacional, ojo con nuestra producción local, uh-huh, ojo con la competencia, la invasión de productos que se los quieren sacar de encima a otros países, o que nos quieren conquistar el mercado a bajo precio, o que no somos menos competitivos y que son industrias que tienen que madurar. En fin, ¿viste? Está esa posición también, también, que no lo estamos charlando ahora, pero bueno, hay toda una situación que hay que también no perder de vista. Complejo. Bueno, y por mi parte, la última, se nos está acabando el tiempo de la entrevista.
Viste que pasa rápido. Sí. Vuela, sí. Vuela. No, hacia adelante con todo lo que decías, ¿no? Exigencias ambientales, exigencias económicas de otro tipo. O sea, todos los sectores del agro se tienen que ir acomodando a esto, imagino. No sé cómo lo ves vos, si lo ves posible, si es algunos sectores metiéndose o trabajando demasiado para que ocurra, si lo ves viable, ¿no? Ahí también, bueno, es un poco lo que te trataba de transmitir con respecto al trabajo que hay que hacer. Un trabajo que, digamos, la tendencia actual es que esté en manos de los privados. Pero, bueno, es un trabajo que también el sector público tiene que acompañar de alguna forma, por ejemplo, en todo lo que hablamos del sector de las normas europeas, de los productos libres de deforestación. Uh-huh. Hay todo un acompañamiento del sector público diciendo, bueno, tenemos que proveer a quienes quieran entrar en el sistema, les tenemos que proveer toda la información que tenemos en nuestros organismos, como para que ellos puedan demostrar a través de la certificación que están cumpliendo con los requisitos. Entonces ahí hay una doble función, claro, público-privada, donde es un trabajo que hay que hacer y tenemos por delante tanto desde el sector público como los mismos productores o las mismas asociaciones o cadenas productivas privadas. Uh-huh. Bueno, nada, les agradecemos mucho por haber venido mientras está el Mundial, con este frío, con esta lejanía en la radio. Gracias. Ahí también hay que ganarle a los europeos. Sí. Sí. Mira, esto es, ¿viste la propaganda esa de que están los hinchas hablándole a la selección? Mira esta selección, qué sé yo, y está la selección, está Messi, y diciendo, mira esta hinchada, qué sé yo. Bueno, es lo mismo público y privado. Claro. ¿Sí? Tenemos que juntar, hagamos una escaloneta a nivel nacional, ¿sí? Es decir, el sector público tiene mucho para dar, ¿sí? Y tiene que darlo, y el sector privado también. Pero tiene que ser como eso, cada uno en su cancha, o uno desde la tribuna, otro desde la cancha, pero todos juntos. Es la única forma. Más en el tema comercial. Buenísimo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y volvemos para el cierre.